La suspensión del toque de queda a las 8 tuvo ayer su reflejo en las calles. Algunos disfrutaron en las terrazas que por un solo día estuvieron abiertas hasta las 10 de la noche. Desde hoy se vuelve a cerrar a las 8. Esto ha enfadado aún más a los hosteleros. Si ya sin esas 2 horas estábamos planteando unas reclamaciones, esto hace que apuntalar con mayor seguridad las reclamaciones que se van a plantear. Ya estamos aquí, buenas noches. De este colectivo se ha acordado hoy el presidente de la Junta. Así explicaba el porqué de esta medida. Sé que son medidas duras y en especial medidas duras para las empresas, para las familias. Lo más sencillo probablemente es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. Lo comentaremos enseguida. Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña para visibilizar el agotamiento de los sanitarios. A través de una encuesta exigirán a la Gerencia Regional de Salud que aplique medidas para aliviar la fatiga que sufren estos profesionales. Es un profesional sanitario que da todo lo que puede y más. En primer lugar, porque sabe que cuando se coge la baja, su carga de trabajo la tiene que asumir otro profesional. La mayor parte de ellas no son sustituidas. Y las excavaciones en la iglesia de San Román han permitido descubrir la capilla de San Andrés, panteón familiar de una de las familias más destacadas del panorama mercantil burgalés del siglo XVI, los Quintanadueñas. Y por suerte hemos podido encontrar la capilla de San Andrés, que estaba patrocinada por uno de los linajes más importantes del Burgos del siglo XVI, era el Gómez de Quintanadueñas. En deportes, Hereda San Pablo vive una extraña semana de descanso competitivo. Las ventanas FIBA han dejado un pequeño respiro para el equipo burgalés antes de afrontar un maratón de 13 partidos en tan solo 42 días. Después de toda la carga de partidos que hemos tenido y jugando la final intercontinental en Argentina, viajes y demás, viene bien para recuperar un poco de energía, recuperar las piernas y sobre todo recuperar también a Alex, que viene de estar lesionado, pues intentar aprovechar a cargar esas pilas, que luego tenemos otras 6 semanas con doble jornada. Avanzamos el tiempo, mañana llegará un frente algo más frío, traerá aumento de nubosidad por el oeste durante el día y lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas diurnas tenderán a bajar y las nocturnas seguirán igual. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. A su lado se encuentra el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Bienvenido, ¿cómo estamos, Octavio? Bien, buenas noches. Esta mañana ha tenido lugar la sesión de control al Gobierno. Por primera vez el presidente Pedro Sánchez ha sacado a colación lo de la normalidad democrática. ¿Qué te ha parecido cómo lo ha expresado? Porque no se había manifestado desde las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias. Yo creo que en este país tenemos la piel muy fina para hablar de democracia, porque a mí lo que me parece la normalidad democrática es que haya conflictos. Es decir, cuando los conflictos se pudren, pues es cuando no hay normalidad democrática. Entonces, pues el hecho de que los tribunales dicten sentencias que no le gustan a los ministros o que haya personas que debido a su ejercicio de la libertad de expresión pues tienen que padecer los rigores de la justicia, pues se arregla haciendo leyes, pero no haciendo discursos. Y yo creo que hay una tendencia excesivamente declamatoria en la política española. Yo creo que hay una manía de convertir todo en un enorme agravio, ¿no? Eso se sabe en el nacionalismo, pero en los no nacionalistas lo estamos descubriendo. Pues no ha pasado por alto, Juan Carlos, que después de la intervención de Pedro Sánchez, hablando de la normalidad democrática, la bancada ha empezado a aplaudir, pero Pablo Iglesias no lo ha hecho. Yo creo que hay personas, y este es un ejemplo del señor Iglesias Turrión, que son como los malos boxeadores. Les encanta sacudir, pero no admiten media bofetada. Los malos fajadores, para los antiguos aficionados al boxeo, si es que queda alguno. Hombre, es buena la confrontación, que no el enfrentamiento. Es bueno comparar y cotejar ideas. Es bueno que pueda enriquecerse el debate. Si hay algo nocivo para la democracia es el pensamiento único, que ojalá nunca se produzca. Ya hubo momentos, episodios en la historia de España en los que se produjo. Yo creo que tenemos que seguir peleando para evitarlo, pero también todo el mundo debe admitir las críticas, a todo el mundo hay que aplicarle las presunciones de inocencia y de buena fe, y no como hacen algunos personajes, y a mí este señor me parece especialmente ejemplo de lo que no hay que hacer. Él sacude, pero no admite media crítica.
¿Y cómo os posicionáis respecto a las declaraciones que hizo el lunes aquí el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que tanto revuelo ha levantado? Pues me imagino que el señor Concepción, como otros muchos jueces, está hasta más arriba del pelo, en este caso muy blanco, de que sean todas críticas en continuo y que no puedan expresarse con libertad y criticar algunos comportamientos que son francamente nefastos. Y añado otra cosa. Citó el ejemplo de que el comunismo en un gobierno. Yo, desde luego, si alguien es capaz de ponerme un ejemplo de un gobierno comunista democrático, se lo autotitulaba. Yo recuerdo que en la Alemania del Este decían que era la República Democrática Alemana, que era la no democrática, para que nos entendamos todos. Yo creo que el día que se concilien eso, que hagan compatibles comunismo radical con democracia, yo me quitaré el sombrero y a lo mejor critico al señor Concepción. Octavio, sobre Concepción. Bueno, el señor Concepción tiene pleno derecho a la libertad de expresión. No hay nada en la Constitución que restrinja el derecho a la libertad de expresión. Es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no es una persona particular. Y bueno, pues sus declaraciones a mí me han parecido bastante salidas de tono en algunas ocasiones. Ya dijo que Franco no tenía que moverse del Valle de los Caídos y ahora lo mismo. El señor Concepción no esconde sus preferencias políticas por la derecha más radical. Y en esta ocasión se ha metido con el Partido Comunista, que es una especie no en vías de extinción, sino ya extinguida, porque lo que queda del Partido Comunista es muy poco, ¿no? Hay gobiernos en Europa en los que los antiguos comunistas están sentados, como el gobierno de Dinamarca, y nadie les dice que no pueden formar parte. Y a mí lo que me gustaría es que el señor Concepción midiera sus palabras. No lo digo porque me parezca mal que diga lo que crea conveniente, sino porque, lo voy a decir en un plano muy personal. Mi padre, que es una persona por la que yo tengo mucho cariño, fue durante muchísimos años miembro del Partido Comunista. Dejó de ser miembro del Partido Comunista y luego nos explicó a sus hijos por qué había ingresado en el Partido Comunista y por qué lo había dejado. Y yo le pediría al señor Concepción que se dé cuenta de que hay muchas familias en España que la idea que tienen del Partido Comunista en toda la época de la dictadura del general Franco es una idea de la lucha por la democracia y por lo tanto, pues que lo que él dice, sobre todo haciendo referencias tan desafortunadas como las hizo a la salida de Franco, pues nos lleva a pensar que los jueces españoles, que tienen todo el derecho del mundo a ser muy conservadores, en algunos casos, aparte de conservadores, parece que arrasan con todo lo que son sus adversarios políticos. Juan Carlos, brevemente, que tenemos que cambiar de tema. De jueces conservadores les hay, jueces que se dicen progresistas, también tenemos una amplia nómina, el señor Garzón no viene habilitado, el señor de la Mata, podríamos tirar yo, no, pero en clave de humor, que creo, y muy brevemente. El señor Garzón y los actuales dirigentes del Partido Comunista van a conseguir lo que no consiguió Franco, cargarse definitivamente al Partido Comunista. Asiente con la cabeza, Octavio. No, pero quiero decir que ¿por qué entonces meterse de una manera tan enfática con el Partido Comunista? Es como si yo ahora empiezo a hablar mal del Partido Carlista. Bien, no lo pues entiendo. vamos a cambiar de asunto porque los hosteleros han expresado, obviamente, su malestar por la decisión de la Junta de decretar el cierre de sus establecimientos a las 8 de la tarde y tan solo unas horas después de conocer la resolución del Tribunal Supremo. Una reacción que contribuye a enturbiar aún más las ya de por sí malas relaciones entre el Ejecutivo Regional y el colectivo de hostelería. El sector de la hostelería amenaza con interponer una cascada de denuncias para reclamar a la Junta indemnizaciones por el lucro cesante tras decretar el cierre de sus negocios. El primer paso será la vía administrativa y el plazo expira el 14 de marzo. Todas estas acciones van a tener que encaminarse como acciones individuales, ¿de acuerdo? Buscando una mayor viabilidad de este tipo de acciones, también es cierto que las mismas, casi con toda probabilidad, se van a dirigir a las administraciones territoriales. La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la del Supremo son un aval para estas reclamaciones que se verían refrendadas en el caso de que el Alto Tribunal finalmente declare que el adelanto del toque de queda no fue legal. Ahí sí que tendríamos una seguridad jurídica absoluta porque el mayor órgano judicial de este país decreta que existe una resolución arbitraria y no ajustada a derecho y que por tanto es ilegítima y por tanto pueden darse esas reclamaciones. Al margen de las compensaciones económicas, creen que también deberían asumirse responsabilidades políticas si finalmente las resoluciones judiciales les dan la razón. Si
todas las resoluciones judiciales que hasta el momento vamos conociendo señalan que pudo haber una arbitrariedad en la toma de esas decisiones y esa toma de decisiones son decisiones políticas, alguien del estamento político debería de pagar por ello. La Junta tiene 6 meses de plazo para resolver estas reclamaciones en vía administrativa y en caso de rechazarlas se acudirá a la vía judicial. Pues lo tiene muy claro el colectivo, Juan Carlos, lucro cesante y luego también todo lo relativo a ese toque de queda tumbado parcialmente, que no está totalmente hecho, por el Tribunal Supremo. A mí esto me lleva a dos reflexiones. La primera, me reafirmo en la necesidad de que la normativa hubiese sido única ante una enfermedad única y ante una casuística que es única. La hostelería existe en todos los puntos de España, el comercio existe en todos los puntos de España y desde luego las medidas tenían que haber sido homogéneas. Este patada a seguir, ahora me voy al rugby, antes hablamos de boxeo, patada a seguir trasladando la responsabilidad a las comunidades autónomas, a mí no me pareció bien desde el principio. Si existía un Ministerio de Sanidad, que ejerza. Y la segunda reflexión es que ciertamente lo que hay que evitar muchas veces es que las decisiones que se toman desde las administraciones parezcan la consecuencia de lo que coloquialmente y amigablemente llamamos un calentón. Yo eso tampoco lo entiendo. Creo que hay que pararse a pensar, a veces contar hasta 10 o hasta 100 si hace falta y luego decidir. Uno de los aspectos que más ha criticado después de la comparecencia del presidente de la Junta de ayer, Octavio, fue que argumentaba estas medidas como gran parte del éxito de la bajada en el número de contagios. Claro, todos sabemos que hay comunidades donde no existen esas restricciones que también ha bajado sus cifras. Eso por poner un ejemplo. Bueno, no solamente que hay comunidades. A finales del mes de enero, y tengo aquí los datos porque he tenido la picardía de apuntarlos, ¿no? Había 5 comunidades autónomas con más de 1000 casos. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia. En estos momentos la Comunidad Valenciana ha bajado el 45%, Castilla y León el 46,1%, Castilla-La Mancha el 46,5%, Extremadura el 77,7% y Murcia el 47,9%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la influencia del toque de queda a las 8 de la tarde en la evolución del número de la incidencia de la enfermedad y del número de contagios es cero, porque pasa lo mismo en todas partes, haya toque de queda a las 8 o a las 10. Y lo que ha tenido el señor Mañueco ha sido, como ya tuvo en su día cuando lo anunció, porque anunció el toque de queda diciendo que estaba jugándose con la vida de la gente, que es algo exagerado, porque tampoco la vida de la gente dependía de la hora a la que cerraran los bares. Pero es que ahora dice que toma las medidas para compensar la sentencia. O sea, y eso en una sociedad democrática es insumisión. Y lamento disentir de Juan Carlos Aparicio, porque la norma, si había una norma estatal, era el decreto. Si lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo es que había un decreto que la restricción de la libre circulación de los ciudadanos es una restricción fundamental y que, por lo tanto, que eso tenía que aprobarse por ley de Cortes Generales. No lo podía aprobar una comunidad autónoma en una normativa administrativa de muy inferior rango. Entonces, había una norma común que decía, toque de queda de 10 a 12, las comunidades autónomas podrán escoger si es a las 10, a las 11 o a las 12, y vamos nosotros, lo ponemos a las 8. Y cuando el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, nos dice que nos hemos equivocado, y además, como hemos hecho el ridículo anunciando que de eso dependía la salud de los ciudadanos de Castilla y León, pues decimos que a pesar de lo que ha dicho el Supremo, vamos a ser insumisos a la sentencia y vamos a cerrar todo lo que podamos para que la gente no pueda estar en la calle a partir de las 8 de la tarde. Yo creo que el señor Mañueco está mal aconsejado y, desde luego, como presidente de la comunidad autónoma, esta última semana ha dejado un poquito que desear. Pues escuchamos, antes de tu intervención, Juan Carlos, escuchamos lo que ha hecho exactamente el presidente, pues para argumentar o justificar, ¿no?, esta, como dice Octavio Pataleta. Sé que son medidas duras y, en especial, medidas duras para las empresas, para las familias. Lo más sencillo probablemente es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. Juan Carlos, tenías la palabra. A mí me parece muy difícil de justificar que este tipo de traslado de responsabilidad. ¿Será bueno a las 10? ¿Será bueno a las 12? No, evidentemente, lo ha dicho el Supremo y no sé que lo discuta, no se puede hacer a las 8 de la tarde, pero ¿por qué no un criterio único?
¿Y por qué no evitar estas situaciones que son las que están generando desconcierto, desconfianza, por supuesto, en las personas, en los ciudadanos, y en muchos casos llevando al límite de la paciencia de todos los sectores que se ven afectados? ¿Qué imagen crees tú que tiene la ciudadanía de cómo se está gestionando a nivel autonómico esta crisis? Pues me han trasladado, dice, ¿por qué no podemos saber con precisión y con antelación lo que va a suceder? Porque claro, aquí, aparte de que es un escenario tan variable, tan cambiante, según comunidades, no, es que tengo un hijo en Madrid que sí que puede volver a las 11, no, nosotros para las 8, no. Pero me refiero con la situación actual, no hablemos de lo deseable, con lo que tenemos ahora. Yo no dispongo en este momento de más conocimiento de lo que piensa que los entornos que me manejo, que evidentemente y como consecuencia de la pandemia son más limitados, pero hay desconcierto y hay enfado. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que es un monumental enfado. Además, yo lo entiendo porque los ciudadanos no tienen por qué saber lo que viene en el Boletín Oficial del Estado y lo que viene en el Boletín Oficial de Castilla y León. Entonces, no les puedes explicar que en el resto de las comunidades no hay problemas porque han cumplido lo que dice el BOE, aquí los hay porque el presidente de la Junta y su consejera de Sanidad y su vicepresidente, que parece ser el padre José, que está detrás de todas las maniobras que organiza el gobierno regional, pues han decidido que para salvar vidas hay que cerrar los bares y cerrarlo todo a las 8 de la tarde, que por cierto, además, si la gente ya ha hecho sus propias reflexiones, y yo he andado por la calle a partir de las 8, nunca me he encontrado con nadie que me dijera nada, ni policías municipales, ni policías nacionales, etcétera. Menos mal que aquí no tenemos policía autonómica. Pues vamos con reacciones a esta nueva medida, a este cambio, porque el alcalde de Burgos considera que la Junta está generando desconfianza política, pero De la Rosa ha asegurado que seguirá tendiendo la mano al gobierno regional. Creo que todos nos podemos equivocar, errar para aprender, y yo lo único que le pido a la Junta de Castilla y León, y contará con nuestro apoyo como hasta ahora, es que informe a las administraciones, informe a los ayuntamientos previamente a las medidas que adoptar, no busque el enfrentamiento ni la confrontación con el Gobierno de España. Y esta vuelta al toque de queda a las 10 de la noche ha generado polémica entre el Gobierno central y la Administración regional. Hoy el delegado del Gobierno aseguraba que ya se avisó a Mañueco de que estaba cometiendo un error. Advertimos en su momento que era un error tomar la decisión de esta manera, porque primero el presidente de la comunidad autónoma es autoridad delegada del Gobierno y que tomó esta decisión en contra del criterio de la autoridad, que era el Gobierno, que es quien le había delegado de la competencia, es decir, lo hizo de una manera unilateral, algo absolutamente inesperado en una comunidad autónoma como esta, que siempre se ha vanagloriado de respetar el marco constitucional, las competencias entre las distintas administraciones. Más reacciones, porque la Junta tiene al sector hostelero en contra y también a la oposición, que habla de crueldad y de ensañamiento. Después de su ida hacia adelante, después de su rebelión y su sublevación, después del varapalo judicial, van y se vengan una vez más de los sectores afectados. Lo que demuestra es ya el ensañamiento y la crueldad del señor Mañueco y de la Junta con los hosteleros. Pues esto es lo que nos han contado de momento. Juan Carlos, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con que este vigor, esta energía y este entusiasmo le podían aplicar a otras comunidades autónomas cuando abiertamente incumplen la normativa estatal. Y creo que en Cataluña encontraríamos no un ejemplo, sino varios libros o varios tomos. O este vigor y esta energía también me gustaría que se aplicase al mantenimiento del orden, viendo las situaciones que estuve viendo ayer en toda Cataluña, frente a algunas comisarías, naturalmente de los Mossos d'Esquadra, pero también de la Policía Nacional. Yo creo que aquí en lo que tenemos que intentar es un esfuerzo de comprensión y ser especialmente cuidadosos para no seguir generando enfrentamiento entre administraciones. Todos tenemos que ser especialmente cuidadosos. Yo el primero en mis comentarios. Octavio. Bueno, yo creo que Castilla y León lleva en un increscendo, como se diría en la ópera, cantando un aria cada vez más desnortada, cada vez con más salida de nota, para intentar separarse de lo que dice el Gobierno y luego exigiéndole al Gobierno que diga algo que no puede decir. El Gobierno no puede quitarle las competencias a la Comunidad de Castilla y León, pero el Gobierno saca un decreto y dice, respeten ustedes lo que dice el decreto. ¿Quiénes son los únicos que no lo respetan? La Junta de Castilla y León. Porque la Comunidad de Cataluña, a la que tantas veces tendremos que reprochar tantas cosas, pues en esta ocasión ha respetado escrupulosamente ese decreto. Pues hombre, del enemigo el consejo. El señor Igea en un momento dado, para referirse a la Comunidad de Madrid,
pues dijo que estaba más de acuerdo con lo que hacía Torra que con lo que hacía su presidenta, su compañera de coalición, digámoslo así, en la Comunidad de Madrid. Hombre, yo diría, a tiempo estamos de volver al sein, al sentido común, ¿no? Por utilizar una expresión catalana, y porque Castilla y León deje de ser noticia porque los jueces nos dicen que nos hemos equivocado. Insisto, hay que evitar el conflicto, hay que evitar el enfrentamiento, y desde luego también no ha sido el mismo comportamiento el que ha tenido el Gobierno de la Nación, en el caso de Madrid y en el caso de Castilla y León, que en otros casos, evidentemente, por los intereses estratégicos o sanitarios, incluso voy a conceder esa presunción de inocencia, que procedan, pero es que no se ha comportado tampoco de manera igual con unas comunidades que con otras, y ya es casualidad que todas las bofetadas caigan del mismo lado. Bien, pues hemos escuchado la opinión de políticos y de agentes sociales, ahora nos queda la de la calle. Esto es lo que opinan los ciudadanos. Y la gente tiene que comer, los bares tienen que abrir, claro que tienen que abrir, pero que tomen ellos también sus pocas precauciones. Pues la verdad que a mí me da igual, porque yo ya me estoy acostumbrando, así que no... Tienes que estar atenta a todo, pues no le digas que se aclare, ¿verdad? No, si yo me meto a las 2 en casa y ya no salgo. Sí, bueno, con tanto para allá y para acá, pues al final te marean. Esta careta no vale, aquella tampoco, ahora vamos a por la otra, ahora vamos a por la no sé qué. Ahora vamos a la policía, pero es que la policía no hace lo mismo que yo con 90 años. Y no me han hecho ni un PCR. La verdad que estamos demostrando una obediencia elevada al cubo, ¿eh? Un sentido de la responsabilidad fuera de lo común, un sentido de la ciudadanía fuera de lo común, al menos las personas que se prestan a dar de manera ordenada su opinión, no como los cafés, que insisto, también estamos viendo espectáculos en los que ha habido previo consentimiento de la violencia, previo consentimiento de la desmesura, y ahora se encuentran con que han creado auténticos monstruos. Sí, sorprende un poco que, siendo como somos los burgaleses tan obedientes, y es evidente que la entrevista de Ciudadanos en la calle lo demuestra, hayamos sido la provincia de España con mayor tasa de incidencia de contagio de la COVID. Por cierto, que cojan los espectadores el medio de comunicación nacional que más les guste, el ABC, El Mundo, El País, vean los mapas que publican, verán cómo la provincia de Burgos es destacada, la que menos incidencia de la enfermedad tiene, no solo en Castilla y León, sino prácticamente ya en toda España, y vean cómo la Junta de Castilla y León sigue aplicando la misma normativa a Burgos que al resto de la comunidad, mientras que cuando estábamos en peor situación, hicieron una normativa ad hoc solo para nosotros. Bien, no nos queda mucho tiempo, pero estando sobre todo aquí Juan Carlos, por su relevancia dentro del Partido Popular durante tantos años, sí que me gustaría hablar de la decisión de su partido de abandonar su sede de la calle Génova. Busca romper con el pasado de esta manera de corrupción, pero también sanea sus cuentas. Los últimos batacazos electorales se traducen en una importante reducción de ingresos. El histórico edificio podría venderse por hasta 50 millones de euros, que ayudarían a pagar lo pendiente del préstamo millonario que pidieron para comprar el inmueble. Juan Carlos, para empezar, ¿crees tú que este movimiento de Pablo Casado es el óptimo? Es decir, con un simple cambio de sede ya a la ciudadanía se le va a olvidar todo de golpe. No. Yo creo que tampoco es exactamente ese el objetivo. Se ha dicho, pues, evidentemente, la reducción del número de diputados, de parlamentarios y en general de presencia política conlleva una reducción importante de los ingresos, especialmente públicos, y me parece que es una operación semejante a la que han hecho muchas entidades. Por ejemplo, muchos bancos han ido alternando periodos de propiedad y periodos de alquiler. Eso, yo tampoco tengo una especial nostalgia respecto a ese edificio, porque solamente he tenido despacho apenas unos pocos meses que coinciden con el tiempo en el que era responsable de formación del Partido Popular. Y voy a expresarme en los mismos términos que se han expresado por las personas que me merecen también más cariño y confianza, como puede ser Núñez Feijóo, como puede ser Juanma Moreno. Es una decisión de intendencia. No sé si el momento es el mejor momento para hacer este anuncio, eso también lo debo decir. Decía Maquiavelo que la mejor decisión tomada en mal momento es una mala decisión, y a lo mejor también lo suscribo. Pero yo creo que estamos ante una decisión normal en las circunstancias en las que se mueve, y sí, la política es una mezcla de gestos y de gestión, pues hay que mejorar en los términos de gestión y hay que tener gestos que la ciudadanía pueda entender. ¿Y en lo relacionado con Bárcenas, hay algo que a ti te parezca especialmente injusto o incluso mentira? El señor Bárcenas es un mentiroso, y lo digo con rotundidad, porque ha dado varias versiones y no coincidentes sobre los mismos hechos.
y no puede darse porque es metafísicamente imposible que todas sean ciertas. Algunas serán mentira. Entonces, intentar llegar a comparar la palabra de una persona que hasta la fecha no tiene ningún reproche, como puede ser el señor Pablo Casado, con la palabra de un señor que ya ha mentido en sede judicial, me parece que es una indignidad. Me parece, es comparaciones, no caeré en la frase clásica de comparar a Dios con nadie, porque me acusarían de xenófobo, de racista y de muchas cosas, y con razón, pero yo creo que desde luego la palabra del señor Bárcenas vale lo que vale, y soy de los españoles que me encantaría saber cómo obtuvo esos 45 millones de euros, que también está acreditado que mantiene en Suiza. 30 segundos, Octavio. Bueno, si hubiera sido una decisión de intendencia no lo habría contado el señor Casado por la mañana a todas las televisiones, ¿no? Yo creo que refrán por refrán, a mí lo que me parece es que hay un refrán precioso que dice que el hábito no hace al monje. Yo creo que el problema del Partido Popular no es el hábito, no es la sede de Génova, sino es romper con un pasado desagradable. Bueno, pues tendrá que hacerlo y yo lo respetaré muchísimo porque no meterse en problemas en casa ajena no parece lo más conveniente. Brevísimo. Si uno presume de continuidad, y el Partido Socialista, su trayectoria, que es más que centenaria, presume de esa continuidad, también tendrá que asumir los episodios, algunos de ellos muy desagradables, que también tuvo el propio Partido Socialista. Esto no es como las herencias que se reciben a beneficio de inventario. Desde luego, para mi tranquilidad, Pablo Casado no está en el origen de la mayor parte de los problemas que se imputan y se achacan al Partido Popular. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, ya saben, hoy con Juan Carlos Aparicio y con Octavio Granado. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Hasta la próxima, que descanséis. 2 minutillos y venimos con toda la información del día. La suspensión del toque de queda a las 8 tuvo ayer su reflejo en las calles. Algunos disfrutaron de las terrazas que por un solo día estuvieron abiertas hasta las 10 de la noche. Desde hoy se vuelve a cerrar a las 8. Esto ha enfadado aún más a los hosteleros. Si ya sin esas 2 horas estábamos planteando unas reclamaciones, esto hace que apuntalar con mayor seguridad las reclamaciones que se van a plantear. Ya estamos aquí, buenas noches. De este colectivo se ha acordado hoy el presidente de la Junta. Así explicaba el porqué de esta medida. Sé que son medidas duras y en especial medidas duras para las empresas, para las familias. Lo más sencillo probablemente es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña para visibilizar el agotamiento de los sanitarios. A través de una encuesta exigirán a la Gerencia Regional de Salud que aplique medidas para aliviar la fatiga que sufren. Es un profesional sanitario que da todo lo que puede y más. En primer lugar, porque sabe que cuando se coge la baja, su carga de trabajo la tiene que asumir otro profesional. La mayor parte de ellas no son sustituidas. Y las excavaciones en la iglesia de San Román han permitido descubrir la capilla de San Andrés, panteón familiar de una de las familias más destacadas del panorama mercantil burgalés del siglo XVI, los Quintanadueñas. Y por suerte hemos podido encontrar la capilla de San Andrés, que estaba patrocinada por uno de los linajes más importantes del Burgos del siglo XVI, era Gómez de Quintanadueñas. En deportes, Hereda San Pablo vive una extraña semana de descanso competitivo. Las ventanas FIBA han dejado un pequeño respiro para el equipo burgalés antes de afrontar un maratón de 13 partidos en tan solo 42 días. Después de toda la carga de partidos que hemos tenido y jugando la final intercontinental en Argentina, viajes y demás, viene bien para recuperar un poco de energía, recuperar las piernas y sobre todo recuperar también a Alex, que viene de estar lesionado, pues intentar aprovechar a cargar esas pilas, que luego tenemos otras 6 semanas con doble jornada. Avanzamos el tiempo, mañana llegará un frente algo más frío, traerá aumento de nubosidad por el oeste durante el día y lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas diurnas tienden a bajar y las nocturnas siguen igual.
Burgos notifica hoy 72 nuevos casos de coronavirus, son 2 menos que ayer. En la comunidad se han registrado 487 positivos. Desde ayer 2 personas han fallecido en hospitales de Burgos, son ya 644 las víctimas. Y en la universidad hoy se ha realizado un nuevo cribado masivo de antígenos. Coincide con el inicio del segundo trimestre del curso. 9.000 personas estaban llamadas a participar. De esas 9.000 han participado 1.990, arrojando un resultado de 5 positivos, lo que representa un 0,25% del total. El objetivo de detectar asintomáticos. Al final coincide que desde el último test de cribados los estudiantes han finalizado los exámenes, se han ido a casa, seguramente han incrementado sus contactos, vuelven otra vez a retomar la actividad universitaria en los pisos de estudiantes y residencias y nos parece importante realizar este test. La anterior vez, pues como no era tiempo de exámenes y tal, pues no había muchos alumnos. Yo creo que es bueno para controlar, ¿no? Saber un poco los que somos asintomáticos, los que no. Como somos bastantes en el laboratorio, pues si eliminas ese riesgo, pues está bien. Estamos agotados, así se llama la campaña de visibilización puesta en marcha por comisiones obreras. A través de una encuesta exigirán a la Gerencia Regional de Salud que aplique medidas para aliviar la fatiga que sufren los sanitarios. La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras quiere visibilizar a través de una campaña informativa la realidad, dicen, silenciada de los sanitarios, el agotamiento que existe entre estos profesionales. Es un profesional sanitario que da todo lo que puede y más. En primer lugar, porque sabe que cuando se coge la baja, su carga de trabajo la tiene que asumir otro profesional. La mayor parte de ellas no son sustituidas. Reclaman al SACIL los planes de contingencia que publicó el Ministerio en julio del pasado año. Aseguran que no se han aplicado, además que la mayoría de estas empresas no han realizado las evaluaciones de riesgos psicosociales. Su objetivo es valorar los factores de riesgo que pueden afectar a la salud de las trabajadoras, a la vez que plantear acciones para reducir o anular dicho riesgo y, por consiguiente, evitar el estrés laboral, el agotamiento y, por último, la depresión. A través de una encuesta pretenden recopilar estos datos y que la Gerencia Regional de Salud dé una respuesta. Si no, la última opción será acudir a los juzgados. Vamos a poner una demanda, una denuncia, primero en el Ministerio de Trabajo, por incumplimiento de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, sobre todo respecto al COVID, porque no se ha hecho. El sindicato espera llegar con este estudio al 70% de las plantillas, una encuesta que se va a desarrollar durante los próximos 2 meses. Los hosteleros han expresado su malestar por la decisión de la Junta de decretar el cierre de sus establecimientos a las 8 de la tarde y tan solo unas horas después de conocer la resolución del Tribunal Supremo. Una reacción que contribuye a enturbiar aún más las ya de por sí malas relaciones entre el Ejecutivo Regional y el colectivo hostelero. El sector de la hostelería amenaza con interponer una cascada de denuncias para reclamar a la Junta indemnizaciones por el lucro cesante tras decretar el cierre de sus negocios. El primer paso será la vía administrativa y el plazo expira el 14 de marzo. Todas estas acciones van a tener que encaminarse como acciones individuales, ¿de acuerdo? Buscando una mayor viabilidad de este tipo de acciones, también es cierto que las mismas, casi con toda probabilidad, se van a dirigir a las administraciones territoriales. La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la del Supremo son un aval para estas reclamaciones que se verían refrendadas en el caso de que el Alto Tribunal finalmente declare que el adelanto del toque de queda no fue legal. Ahí sí que tendríamos una seguridad jurídica absoluta, porque el mayor órgano judicial de este país decreta que existe una resolución arbitraria y no ajustada a derecho y que por tanto es ilegítima y por tanto pueden darse esas reclamaciones. Al margen de las compensaciones económicas, creen que también deberían asumirse responsabilidades políticas si finalmente las resoluciones judiciales les dan la razón. Sí. Todas las resoluciones judiciales que hasta el momento vamos conociendo señalan que pudo haber una arbitrariedad en la toma de esas decisiones y esa toma de decisiones son decisiones políticas, alguien del estamento político debería de pagar por ello. La Junta tiene 6 meses de plazo para resolver estas reclamaciones en vía administrativa y en caso de rechazarlas se acudirá a la vía judicial. Pues el presidente de la Junta, que hoy tenía un acto con empresarios, ha reconocido que el cierre de la hostelería a las 8 de la tarde desde hoy es una medida dura y no ha escondido que la ha tomado para compensar la suspensión del adelanto del toque de queda.
Sé que son medidas duras y en especial medidas duras para las empresas, para las familias. Lo más sencillo probablemente es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. De Burgos considera que la Junta está generando desconfianza política, pero De la Rosa ha asegurado que seguirá tendiendo la mano al gobierno regional. Creo que todos nos podemos equivocar, errar para aprender, y yo lo único que le pido a la Junta de Castilla y León, y contará con nuestro apoyo como hasta ahora, es que informe a las administraciones, informe a los ayuntamientos previamente a las medidas que adoptar, no busque el enfrentamiento ni la confrontación con el Gobierno de España. La condena a 2 años y 9 meses de prisión a Pablo Hasél está levantando ampollas. Además del debate sobre la libertad de expresión, se unen los disturbios de ayer mismo en Cataluña. Aquí en Burgos, en estos momentos, comienza Luis Ángel Rozas una concentración para pedir su libertad. Así es, aquí en la Plaza Mayor, en torno a 200 personas concentradas pidiendo la libertad para el rapero Pablo Hasél. Bajo el lema "Ser antifascista no es un delito, libertad para Pablo Hasél", se está realizando esta concentración. En estos momentos podemos ver cómo los manifestantes han comenzado a andar, ha comenzado la pancarta a caminar en dirección hacia Laín Calvo y en estos momentos los manifestantes comienzan a moverse. Por el momento todo transcurre dentro de la normalidad. Y lo que podemos destacar es también el amplio dispositivo policial que hay ahora mismo aquí en la Plaza Mayor. Nada menos que 6 dotaciones policiales y, como decimos, en torno a 200 manifestantes pidiendo la libertad de expresión y la liberación de este rapero. Buenas noches. La pandemia, más cosas. La pandemia podría estar detrás del escaso número de inmuebles que realizaron la inspección técnica de edificios el año pasado aquí en Burgos. El padrón incluía a 550, de los que solamente cumplieron con este trámite 98. El Ayuntamiento ha prorrogado el plazo hasta el 30 de abril. Desde que en 2012 se implantó la inspección técnica de edificios en Burgos, en torno al 85% de las comunidades han cumplido con ese trámite, pero el año pasado solo lo hizo el 17%. 550 edificios que tenían que pasar la inspección. Hasta hace 2 semanas, tan solo 98 han pasado la inspección. En marzo se decretó el estado de alarma y se suspendieron los plazos administrativos, lo que podría haber derivado en ese retraimiento a la hora de realizar la inspección. Tal vez por las cautelas que tomen para evitar posibles contagios, tal vez por esos miedos a que los técnicos digan que los edificios pues no cumplen las condiciones técnicas adecuadas. Los responsables municipales hacen un llamamiento a cumplir con ese trámite y recuerdan que en caso contrario podría acarrear un serio problema a las comunidades si se produce un accidente. Se prorroga el plazo para las inspecciones técnicas de edificios hasta el 30 de abril de este año 2021 para animar a esas comunidades de propietarios, por favor, a que se pueda realizar la inspección para evitar que pueda haber accidentes futuros. Por favor, háganlo. En 2021, 469 edificaciones tendrán que someterse a inspección. Son las que fueron construidas entre 1970 y 1973, entre ellas muchas fábricas de Villalonquejar. Y el Ayuntamiento de Burgos ha firmado esta mañana un convenio para la plataforma para la edificación Passive House. El objetivo es desarrollar actividades conjuntas y asesoramiento mutuo. Este estándar de construcción busca minimizar la demanda energética al mismo tiempo que asegura una alta calidad en el interior de los inmuebles. Las excavaciones en la iglesia de San Román siguen dando sorpresas sobre la importancia que tuvo este templo ubicado en las laderas del castillo. La última campaña ha permitido descubrir la capilla de San Andrés con gran riqueza de restos de muros, columnas y crucerías. Ha sido la gran sorpresa de la campaña, el hallazgo de la capilla de San Andrés, patrocinada por una de las familias más influyentes del Burgos del siglo XVI, los Gómez de Quintana Dueñas. Fue cónsul del Consulado del Mar, él vivía en La Llana, es un personaje muy característico de ese momento y sobre todo que fue aquí enterrado. Y dentro de ella unos escalones darían acceso a una cripta, lo que alimenta las esperanzas de que San Román siga ofreciendo nuevos descubrimientos en el futuro. Es posible que en un momento dado
Estado decidieran alojarlos en los enterramientos ahí dentro, por una cuestión de sanidad, por ejemplo, O sea, no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar ahí. Simplemente estamos contentos porque hemos encontrado una cripta que desconocíamos. La capilla tiene unas dimensiones superiores a las que figuraban en los planos que se conservan. Han aparecido restos de muros, crucería y también algunas claves de su bóveda. Lo que tendría al menos es bóveda de crucería. Entonces tendría una clave central, que entendemos, si esto es el tetramorfo, sería más o menos el pantocrátor, que siempre van asociados, y tendría las 4 claves en los laterales. El reto es continuar desentrañando los muros de esta capilla que se adentra en la ladera. Se va a intentar hacer nuevamente también un esfuerzo por continuar hacia esa zona, que es un poco complicada porque tenemos un talud de 7 metros, un desnivel desde la base de la capilla hasta arriba. Un avance importante para seguir descubriendo la riqueza arquitectónica de San Román, que quedó sepultada tras su voladura en 1812 durante la invasión francesa. Hereda San Pablo vive una extraña semana de descanso competitivo. Las ventanas FIBA han dejado un pequeño respiro para el equipo burgalés antes de afrontar un maratón de 13 partidos en 42 días. Hereda San Pablo Burgos tiene esta semana un descanso atípico por la disputa de las ventanas FIBA. Un parón que sin duda viene bien para poder cargar pilas. Después de toda la carga de partidos que hemos tenido y jugando la final intercontinental en Argentina, viajes y demás, viene bien para recuperar un poco de energía, recuperar las piernas y sobre todo recuperar también a Alex, que viene de estar lesionado, pues intentar aprovechar a cargar esas pilas, que luego tenemos otras 6 semanas con doble jornada. Únicamente Maxim Salas, Miquel Salvo y Jordan Saco están fuera con sus selecciones nacionales. El resto trabaja a las órdenes de Dani Hernández y los internacionales harán un trabajo específico a su regreso. Estamos haciendo como una mini pretemporada para volver a afrontar toda esa carga de partidos que tenemos por delante. Cuando lleguen tendrán su trabajo específico para intentar controlar un poco la carga que ellos han tenido e intentar controlar nosotros en la medida en la que podamos en los entrenamientos y con la preparación física, pero bueno, intentando que lleguen a punto para afrontar esa maratón que tenemos de partidos. Los burgaleses afrontarán a partir de la visita al Real Madrid un carrusel de 13 partidos en 42 días, una situación que provocará pocas sesiones de entrenamiento y mucho trabajo de scouting y preparación para el cuerpo técnico. Tenemos pocos entrenamientos entre partido y partido, pero bueno, es vital el trabajo que hacemos previo de scouting, de preparar y conocer al rival, para que en esas pequeñas sesiones de entrenamientos que tenemos ir exactamente a lo esencial. El equipo gozará de descanso este fin de semana antes de comenzar a ponerse de nuevo a punto para lo que está por llegar. Y el Sevillés del Cid comenzó con sentimientos encontrados la segunda vuelta de la Liga. Los burgaleses se sintieron bien en la pista y barrieron a Zucenac, pero han perdido a uno de sus puntales, un Roberto Mena, que ha dejado la entidad por motivos personales. Serviges del Cid cambió las sensaciones en su primer partido de la segunda vuelta. Los chicos de Rodrigo Escudero ganaron por 50-79 en la cancha del Zucenac de Vitoria, dejando una gran imagen tanto en ataque como en defensa. Estuvimos muy bien tanto en defensa como en ataque, de ahí esos 29 puntos de diferencia que dejan bien a las claras que el partido fue totalmente de Burgos. El triunfo en tierras vascas fue el primero sin Roberto Mena en el equipo. El madrileño, uno de los puntales clave, ha rescindido su contrato de mutuo acuerdo con el club por motivos estrictamente personales. Es un jugador importante en cualquier equipo donde vaya, con una larga trayectoria y que bueno, pues por causas personales no puede continuar con nosotros y nada, desearle lo mejor para su futuro y que cada uno continuemos y sigamos nuestro camino de la mejor manera posible. El conjunto burgalés no descarta buscar un nuevo refuerzo para completar la plantilla, aunque el mercado en estos momentos es muy complicado. El club siempre está atento a las posibles opciones de mercado que hay y sí que es cierto que en estas alturas del año está muy complicado y bueno, pues se estudiará lo que podría llegar, lo que no y sobre todo confiar en el equipo que tenemos, en cómo están trabajando. En lo estrictamente deportivo, los burgaleses trabajan para preparar la visita del todopoderoso Ilunion. Y el Villa de Aranda ha concluido hace unos minutos su encuentro ante el Ademar de León con un resultado de 24-31 a favor de los leoneses. Vamos ya con la información del tiempo.
Esta mañana ha abundado la nubosidad en gran parte de la provincia, sobre todo en el oeste, el sur y en el este, como nos muestra esta imagen de la webcam de Acinas. Y todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos cómo abundaba la nubosidad en toda la meseta norte, también en el oeste de la península, mientras en el este y en el sur, sobre todo, había nubes altas pero con grandes claros y lucía el sol. Ya mañana, en la situación prevista a mediodía, vemos que un nuevo frente frío estará cruzando a esas horas justamente la mitad norte de nuestro país. Este frente es más activo que los de estos días. Por lo tanto, mañana sí esperamos que vaya aumentando la nubosidad y que se produzcan lluvias más abundantes y más generalizadas en nuestra provincia y en general en toda la zona oeste de la península ibérica, con temperaturas que además estarán a la baja ligeramente. Pero ya concretando algo más para nuestra provincia, para este jueves 18 de febrero. Es decir, que en el norte irá abundando la nubosidad y tendremos lluvias y chubascos por lo general débiles durante las primeras horas de la tarde y por la tarde, sobre todo, pero poco importantes. En Espinosa de los Monteros las máximas estarán sobre 12 grados, ya por el Valle del Ebro, en Villarcayo, alcanzarán máximas de 14 grados, en Miranda hasta 17 podrán ya alcanzar, con mínimas de 5 o 6 grados. En la Bureba y en el este también aumento de nubosidad, algunas lluvias débiles o chubascos por la tarde sobre todo, máximas que se quedan en 12 grados en Briviesca, en Belorado 14 y en Pradolengo sobre 11 grados, con mínimas de 6-7 grados. En el centro y en el oeste tendremos nubosidad ya desde primeras horas de la mañana, con lluvias a partir del mediodía y por la tarde, lluvias en general débiles, pero más generalizadas que estos días de atrás, máximas de 12-13 grados y mínimas de 6-7 grados por esta zona. En la mitad sur, cielos nubosos, con algunas lluvias en el Valle de la Arlanza, máximas de 13 grados en Lerma, en Aranda tendremos máximas de 15 grados y mínimas de 4, y en la sierra cielos nubosos con lluvias por la tarde, máximas de 12 grados, mínimas de 2. Mañana en Burgos capital, aumento de nubosidad con lluvias débiles por la tarde o chubascos débiles. Bajan algo las temperaturas que se quedan en 12 grados con mínimas de 6. El viernes tendremos cielos nubosos, siguen bajando algo las temperaturas, pero ya durante el fin de semana parece que las nubes irán dando paso al sol y subirán las temperaturas. Y para finalizar el espacio del tiempo, una imagen de cómo están algunas de las cascadas de nuestra provincia. Preciosas estos días, en este caso la famosa cascada de las Pisas. La 8 Burgos te trae la tercera edición de Live Ice Festival, el concurso musical donde los grupos locales de Burgos podrán demostrar todo su talento. Inscríbete hasta el próximo jueves 25 de febrero en livela8@promecal.es. Necesitamos 2 temas propios y originales. Todos los estilos son válidos. Estamos deseando escucharos. Un año más, vive la música local con Live La 8. Ya saben, pueden apuntarse hasta el 25 de febrero. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos inaugura este viernes su mayor proyecto expositivo, una muestra que recrea en 12 sedes cómo era la sociedad burgalesa hace 100 años. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral nos propone un viaje al pasado para conocer cómo era la sociedad burgalesa hace un siglo, cuando se conmemoraron los 700 años del templo. El recorrido lo comenzamos en la Casa del Cordón, donde encontramos 8 escenarios de la vida cotidiana. Van a poder ver desde una consulta médica, concretamente de un oftalmólogo, con piezas que han ido guardando esas sagas de médicos, esas familias que siempre guardan pues esas piezas tan interesantes. Vamos a recrear y van a ver también una farmacia de hace 100 años, también con los elementos originales. Para llegar a nuestro siguiente destino debemos caminar por la calle La Puebla. Hay 18 carteles que se han colocado, a veces sobre los propios de los comercios y a veces pues lateralmente, todos con un mismo tono, para el recrear cómo podía ser la rotulación de aquella época. Una vez en la plaza, lo primero que encontramos es este edificio. Hoy es una biblioteca, pero antiguamente fue un hospital. En esa biblioteca se han colocado también una recreación de cómo era la fachada de aquel hospital de San Juan, que entonces era todavía hospital. A pocos metros, el monasterio de San Juan nos presenta una recreación del antiguo mercado norte y de los oficios más tradicionales, cerámica, mimbre y hasta una botería. También una muestra de la agricultura burgalesa de hace 100 años. Se van a recrear cómo era una escena de trilla, también un poco el transporte. Este es solo el eje central de la exposición, pero este viaje en el tiempo estará presente en una docena de sedes. Los billetes podrán canjearse hasta el 2 de mayo.
Y ya nos marchamos. Este miércoles 17 de febrero nos deja la decepción del sector de la hostelería tras la orden de cerrar a las 8 de la tarde. También advierten, puede llegar una cascada de denuncias para pedir a la Junta indemnizaciones por lucro cesante. Hasta mañana, buenas noches.